Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Les decía ahorita, al iniciar nuestra celebración, lo importante que es esta celebración, no solamente por el sacramento de la Eucaristía. Hoy celebramos también, dentro de esta magnífica celebración, el mandamiento más importante y sobre el que se sostiene toda la vida cristiana: el amor. Ámense, sírvanse los unos a los otros, decía Jesús. Y es la institución también del sacramento del orden. A partir de ese momento, cada domingo y cada vez que el sacerdote dice las palabras de consagración, como lo hemos escuchado hoy en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en ese hermoso capítulo 11, nos presenta que cada vez que el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas del pan y del vino, diciendo las palabras que hoy llamamos de consagración, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se transforman en el cuerpo y en la sangre del Señor. Ya en diferentes oportunidades a lo largo de este tiempo que tengo con ustedes en la parroquia, he predicado de las dos primeras, quizás porque son las que vivimos todos: la caridad, que tiene que estar a la base de todo, el servicio de los unos a los otros, el poderse poner a hacerle los trabajos más humildes en favor de los demás, y la Eucaristía, que es el pan de la vida, que nos nutre, que transforma toda nuestra existencia.
no se había prestado la oportunidad para que habláramos un poquito más del sacerdocio. Pero hoy, aprovechando que este es el año que su santidad Benedicto XVI ha consagrado para que oremos por el sacerdote, para que pidamos al Señor que nos mande más y más santos sacerdotes, he querido hoy platicar un poquito desde mi propia experiencia y desde las palabras de Jesús y de los apóstoles, lo que es y lo que representa el sacerdocio dentro de la Iglesia. Ojalá que al final podamos valorar más este don para la Iglesia, que podamos no solamente ver, como desafortunadamente ha ocurrido hoy en día, poner los ojos en el traidor, sino los otros 11 que mantuvieron su fidelidad y que gracias a ellos se extendió la Iglesia. Muchas veces, pues, esto pasa desapercibido y nos fijamos ordinariamente en el punto negro, en esa mancha que uno verdaderamente tiene que hacer un esfuerzo para concentrarse en ella, si no, nunca la descubriría. Pero bueno, así es la naturaleza humana, y más aún cuando la Iglesia está llena de enemigos, ha estado siempre llena de enemigos que buscan hacer de las pequeñas cosas más grandes para desacreditar al sacerdote, y con ello, pues obviamente, la Iglesia. Hoy les presento, pues, desde la palabra de Dios, este magnífico y maravilloso ministerio, un misterio. Juan Pablo II habla de don y misterio. Es un don que Dios da a su Iglesia, pero al mismo tiempo es un misterio. ¿Cómo es posible que el Padre, el sacerdote, pueda transformar un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo? Siendo un hombre como ustedes, porque vine de una familia normal como la de ustedes, pero un día el obispo me impuso sus manos, dijo una oración sobre mí, y en ese momento todo mi ser se transformó. Recibí el don y me convertí en parte del misterio de Jesucristo. Jesús en 2 ocasiones nos habla de este don que conferiría a su Iglesia. Los 2 están en San Juan. El primero lo hace dentro del contexto de la cena, cuando está orando al Padre, en el capítulo 17, esa bellísima oración de nuestro Señor para pedir por todos nosotros, no solamente por los sacerdotes, dice: no solamente te pido por estos, o sea, los que estaban ahí, que serían los primeros sacerdotes, sino también te pido por todos los que a través de ellos van a creer. Y en el verso 18 dice lo siguiente: como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y aquí, fíjense el valor tan tremendo que tienen estas palabras. De la misma forma y con la misma misión que el Padre envía a Jesús, así envía a sus discípulos, a sus apóstoles. Y bueno, pues aquí podríamos resumir toda la vida de Cristo: predicador, pastor, hombre de caridad, hombre de fe, predicador del reino, construcción de la misericordia. Todo esto les encargaba porque tendrían que realizar sus sacerdotes, sus obispos especialmente, que son los que están congregados en torno a Jesús, tendrían que realizar la misma obra que Él. De la misma forma que a mí me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Y confirma esto que está dentro de una oración: Padre, de la misma forma que tú me enviaste, ahora yo envío a todos ellos para que continúen y realicen la misma obra que tú me confiaste. Después de la resurrección, en el capítulo 20, mismo Evangelio de San Juan, encontramos en el versículo 22 lo siguiente: están los discípulos todos reunidos, Jesús aparece en medio de ellos y les dice lo siguiente, entre otras cosas, no voy a leer todo el texto. Dice: sopló sobre ellos y les dijo:
reciban el Espíritu Santo. Don y misterio. Reciban el Espíritu Santo. El sacerdote y el obispo reciben el Espíritu Santo de una manera especial. Todos los demás lo recibiremos en el bautismo, pero en el momento de la ordenación, en ese momento habrá una efusión especial de Espíritu Santo, de la misma forma que ellos lo recibieron en el momento de la resurrección de Jesús. Dice en el versículo 21, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y enseguida les da el Espíritu Santo para que puedan realizar la misma obra. Y es muy importante lo que continúa enseguida en el verso 23. Dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Uno de los grandes ministerios de Jesús fue la reconciliación con el Padre. Va a decir San Pablo que clavó en esa cruz la nota de cargo que nos acusaba. He predicado sobre esto en diferentes ocasiones para comentar que Jesús ejerció prácticamente 3 ministerios. El ministerio de la palabra, a través de la cual predicaba el reino. El ministerio de la reconciliación, a través del cual finalmente con su sangre nos reconcilia con el Padre. Y el ministerio de expulsar a Satanás de este mundo, que lo vemos en los exorcismos que hace Jesús. Son las 3 principales actividades en las que se desarrolló su ministerio. Y una de ellas es el poder perdonar los pecados. Los 2 grandes elementos que todo sacerdote realiza continuamente durante su vida ministerial: la reconciliación a través de la confesión del sacramento de la penitencia y poder transformar el cuerpo y la sangre del Señor a partir de un poco de pan y un poco de vino. Es increíble esto que digo de poder transformar. Leyendo últimamente durante este año, me propuse leer la vida del cura de Ars, a quien pues el Papa puso delante de este año sacerdotal como patrono. Ya era patrono de los confesores, es patrono de los párrocos, para que nosotros pusiéramos, los sacerdotes pusiéramos nuestra vista en él. En estos días me invitaron a compartir un par de temas con los sacerdotes, con un grupo de sacerdotes, con toda una diócesis en Estados Unidos. Y pues de veras les decía, cuando yo inicié mis pláticas con ellos, les decía que el volver a leer, yo ya había leído parte de la vida del cura de Ars, pero había leído esos libritos un poquito sintéticos, ¿no? Este año me di a la tarea de leer sus biografías y de leer un libro de un gran sacerdote francés que ilumina desde la vida espiritual cómo el santo cura realiza su obra. Y para mí, les decía, no fue, le llamaban ellos, ahí a esa reunión que fui con los sacerdotes, le llamaban un día de reflexión. Yo les decía, para mí no ha sido un día de reflexión, para mí han sido meses de reflexionar, de volver a valorar el ministerio que Dios me había dado y confrontarlo ante la luz maravillosa de este grandísimo sacerdote. Un hombre de oración, un hombre de penitencia, un hombre enamorado profundamente de Dios. En una de las partes de su biografía cuenta su biógrafo que bastaba ver cómo celebraba el cura de Ars para que el corazón más duro se convirtiera. Cuando el cura de Ars tenía el pan ya consagrado, decía: eres tú, Señor, eres tú. Don es algo que Dios nos dio, y misterio, un verdadero misterio. Dios ha conferido este don y este misterio a sus sacerdotes
para que podamos nosotros seguir realizando su obra en el mundo. Y eso es lo que todos los sacerdotes buscamos hacer. Desafortunadamente, pues somos personas débiles, frágiles, y no siempre pues nos salen las cosas como nos hubiera gustado hacerlas, como quisiéramos hacerlas, o como el mismo Señor nos lo pide. Pero esta es la función del sacerdote. Por eso es valioso en la iglesia, porque es el continuador de la obra de Cristo. Porque sin sacerdotes no hay continuación de la obra de Cristo. Porque sin sacerdotes no habría exorcismos, no habría Eucaristía y no habría reconciliación. Y entonces, pues qué bueno que tuviéramos la palabra de Dios y qué bueno que buscáramos vivirla, pero ¿quién nos va a perdonar? Arriesgarnos hasta el final, como les he dicho siempre, a la misericordia de Dios, a ver si Él me perdona. Sin el nutrimento para caminar durante toda la vida, sobre todo en un mundo difícil, en un mundo corrupto que busca nuestra destrucción y que va poniendo obstáculos en toda nuestra vida, y poder llegar a la meta sin alimento. Hermanos, nos estamos jugando la vida eterna. Sin el sacerdote que pone fuera del alcance de los demás, con su oración y con su vida, la acción pertinaz del demonio, como lo hizo Jesús. Si hoy vivimos en un mundo donde el demonio ha ido tomando más parte en nuestras actividades comunes, es porque han faltado también sacerdotes. Decía el cura de Ars: dejen una comunidad sin sacerdotes 5 años y los hombres terminarán adorando a las bestias. Y es verdad. Es importante el sacerdote. Y quisiera, desde el sacerdocio de Cristo, presentarles algunos de los aspectos sacerdotales. El primero, y quizás más importante, y en esto pues necesitamos muchas veces ayuda, es ofrecerse. Jesús no ofrece, se ofrece. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 27, dice lo siguiente: no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. ¿Qué ofrece el sacerdote en la Eucaristía? Cuando dice y levanta las especies consagradas, ¿qué dice? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la ofrenda. ¿Y qué es lo que está ofreciendo? A Jesús. Nada más que resulta que cuando el sacerdote está consagrando, toma la hostia y dice: esto es mi cuerpo. Mi cuerpo, el cuerpo del sacerdote, unido, vinculado, integrado a Cristo. El sacerdote se ofrece a sí mismo. Y este ofrecerse a sí mismo no es un ritual, que es algo que necesitamos nosotros aprender. Y les decía que necesitamos a veces de ustedes, porque necesitamos a veces que nos lo recuerden. Porque somos débiles y queremos irnos a acostar a veces temprano y ya no nos queremos dar. Porque no queremos caminar a veces más pasos junto con la demás comunidad y necesitamos que nos digan: Padre, ánimo, todos vamos caminando. Necesitamos a veces que nos ayuden a ofrecernos. Cuando yo parto la hostia después de la consagración, me recuerdo unas palabras de San Agustín que decía:
Este es el pan que se parte y se comparte. Este es mi cuerpo que doy a mis hermanos en mi diario ministerio, decía San Agustín. Y sobre todo, ya lo he comentado en alguna Eucaristía, cuando estoy así particularmente cansado, cuando hago eso, me vienen a la mente esas palabras de San Agustín y digo, caray, es cierto, es nuestro pan, es nuestro cuerpo que se entrega pedazo a pedazo, migaja a migaja, y es lo que quisiera hacer con ustedes y por ustedes. Quisiera entregarme pedazo a pedazo, pedacito a pedacito, migaja a migaja todos los días. No siempre se me da. Pero esa es la misión del sacerdote, entregarse a pedacitos. Su cuerpo se fracciona, se rompe, se destroza y se distribuye para alimento de toda su comunidad. Nuestra vida, nuestro sacrificio, lo que nosotros vivimos día con día, no tiene o no debería de tener ningún otro significado más importante que el alimentarlos a ustedes, alimentarlos con la palabra, alimentarlos con el pan eucarístico, alimentarlos con el consejo, alimentarlos con todas las formas que Dios nos permita hacerlo. Y se va uno como el pan, así haciendo moronitas. Y me gustaría que al final, como decía San Ignacio de Antioquía, cuando ya iba al martirio, decía, quisiera que mi cuerpo ahora fuera ya destrozado y triturado por las fauces de las fieras, para que así como el trigo molido, me pueda convertir en pan y en ofrenda agradable al Señor. El primer ministerio del sacerdote es ofrecerse con Cristo, darse completamente. Y aquí pido perdón, hermanos, por las veces que no he estado disponible para alguno de ustedes. Sé que a más de uno no he atendido ni con la caridad ni con la premura que ustedes lo necesitaban y lo merecían. No me entregué ahí. Les pido perdón. El sacerdote también es pastor, como Cristo, el pastor bueno. Juan, en el capítulo 10, en el verso 11, nos retrae estas palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, el bueno. Y el buen pastor, dice, da la vida por sus ovejas. Y esta es, si se fijan, cómo está vinculado sacrificio con pastoreo. Yo soy el buen pastor. Yo no soy como el mercenario, dice. El mercenario viene por un sueldo. Y si ve que se van a comer la oveja, pues que se la lleve el tren a la oveja. Yo primero salvo el pellejo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y yo me lleno de gozo, porque aunque no soy muy bueno a veces para los nombres, hoy puedo decir que sé el nombre de todos mis ministros, después de 7 años. Pero por si las moscas les mandé poner un chaleco con su nombre. Porque dice que el buen pastor las llama por su nombre. Entonces siempre me fijo en el chaleco y digo, ay, por favor, Toño, ¿verdad? Me da gusto ser pastor de una comunidad tan hermosa. Y siento y veo que conozco a muchísimos, no a todos por nombre, pero más o menos sé dónde se sientan. Sé a qué misa vienen, cuando no vienen digo, no irá a venir. Porque siempre, como dice mi mamá, saco mis ojos de periscopio y estoy revisando quién me falta. Y algunos de ustedes son testigos que les he dicho, hace tiempo que no te veo. ¿Dónde has andado? Padre, es que orando en otra comunidad, es que me quedaba un poco más lejos y, bueno, circunstancias de la vida, pero me doy cuenta porque los conozco. Y también ustedes ya van conociendo que de repente el Padre hay que taparle la botellita porque se le sale el genio.
¿verdad? Sí, mis ministros lo saben bien y ya me conocen. Y entonces cuando yo estoy allí en la sede y empiezo a hacer esta cosa así, todo mundo se pone a vibrar. Algo no está caminando bien. El padre está mirando hacia un lado y se está jalando el bigote. Como decía por ahí alguno de la televisión, valiendo gorro, llamando al santo, no responde. Ahora sí ya nos cargó aquí, ¿no? También las ovejas van conociendo al pastor. Les decía el año pasado, el antepasado, a propósito de la homilía de Cristo Rey, que voy delante de ustedes ordinariamente. Generalmente cuando ustedes van por la leche, yo ya vengo con el queso. Me gusta prever, anticiparme. Hoy, aunque me anticipé un poco, pues el Señor hizo como quiera el milagro de darnos la luz. Pero en todo trato de ir adelante. Pero ordinariamente, esto, pues no sé, siempre se me dio así, ir atrás cuando era scout, era el jefe, pero siempre iba atrás. ¿Por qué atrás? Porque así voy viendo que no se me pierda ninguno. Por eso estoy seguro de que todos ustedes van a llegar al cielo, porque yo voy detrás de cada uno de ustedes. Y por eso a veces soy medio duro con algunos, ¿verdad? Porque pues hay que llegar y nos estamos deteniendo, así que apure el paso. Y voy hasta atrás de repente, no, ya hay raza aquí en la comunidad que va bien adelante, ya está casi tocando las puertas del cielo, pero todavía hay raza que viene muy atrás. Y bueno, ahí voy con ellos, ¿verdad? Y hay que confesarse, y hay que comulgar, y ahí estoy duro, y la oración, y la penitencia, y duro. Y bueno, ahí voy viendo, ¿verdad? Como la gente, pum, empiezan ya a caminar. Bueno, ese ya va para adelante, ¿verdad? Porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. Da la vida por sus ovejas, el buen pastor. Y yo quiero ser para ustedes buen pastor. Y sé que hay muchos muy buenos pastores. Que alguno salga balín. Si a Cristo el Señor, que Él mismo escogió, se le peló uno, imagínense, ¿verdad? Así que bueno, pues el sacerdote es también pastor. Y mi misión y la misión de un sacerdote es llevarnos al cielo, llevarnos a Cristo, conducirnos por el camino. ¿Y han visto que el pastor tiene una vara? ¿Saben para qué la usa, verdad? El buen pastor usa su vara, porque es buen pastor. Porque quiere llevar a todo su rebaño y que no se le pierda ninguno. Pero también el sacerdote es maestro. Decía Jesús, lo acabamos de escuchar ahorita en el texto en Juan 3:13, ustedes me dicen maestro y lo soy. Él era el maestro. Nuestra misión también es enseñar. Somos los catequistas del pueblo por excelencia. Nuestro primer ministerio dentro de la iglesia es el lectorado para poder leer la palabra y llenarnos de ella y predicarla. Ese es nuestro primer ministerio. Y por eso, como soy maestro, pues les digo que traigan libreta. ¿Qué necesitamos para una escuela? ¿Qué te dicen? Lápiz y cuaderno, ¿no? Era lo que nos decían, ¿no? Hay que traer lápiz y cuaderno. ¿Y qué es lo que les digo hasta el cansancio? Hermanos, traigan lápiz y cuaderno. Para apuntar. Y junto con eso,
el libro de texto. Hay que traer el libro de texto. Es todo. Estaba el libro de texto, tenía la banquita. Sin libro de texto, sin pluma, sin cuaderno, pues entonces, ¿cuál escuela? ¿Cuál maestro? Y yo no sé si ustedes hayan tenido maestros, sobre todo cuando ya queremos pues agarrar más a profundidad este tema, ¿no? Yo no sé si ustedes hayan tenido maestros que les dieran clases de 10 minutos. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? No faltan en las universidades quien dice, pues ya se nos pasaron 5 y lo que me tarde en pasar lista, pues ya mejor la dejamos para mañana, ¿verdad? Pero no es cierto que los buenos maestros ordinariamente hasta se nos pasaban de los 50 minutos y decía uno, híjole, ya se pasó de los 50 minutos, pero está bien interesante. Yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho la ingeniería y las matemáticas y todo eso. No, el maestro se podía ir pasar el resto del día y yo estaba feliz, ¿no? Ni cuenta me daba que se me había ido el tiempo. El buen maestro sabe que el alumno necesita aprender y se va a esforzar porque aprenda. Y yo me siento bien orgulloso de mi comunidad porque el examen se los ponen los de afuera. Y cuando vamos a alguna reunión y la Santa Cruz siempre es el que está respondiendo esto y lo otro. Y que ni digan de Biblia porque entonces les ponemos una zapateada, ¿verdad? Y entonces digo, sí jala este rollo. Jesús era maestro. Ustedes me llaman maestro y lo soy. Él era un buen maestro. Les dijo después a sus discípulos que tenían que ser maestros. Vayan y enséñenles. Mateo 28:20, ya lo conocemos, 19:20. Vayan y enséñenles, maestros. ¿Y qué es lo que hay que enseñarles? Todo. Hermanos, todavía me falta un buen, pero ahí voy. El ser maestro es parte de nuestro ministerio. Así que pues por eso les voy a insistir siempre que traigan lápiz y cuaderno, como nos decían antes, ¿verdad? Porque antes eran los cuadernos, ahora hay libretas. En mi tiempo eran lápiz y cuaderno y nuestros libros de texto. Y con esos libros de texto es con lo que nosotros podíamos en casa estudiar. Entonces, un buen sacerdote configurado al Maestro Jesucristo tiene que dedicarse a enseñarle a su comunidad. Y por eso, aunque pensaba hoy, como no había clima, tardarme poquito, pues se amolaron. Voy a echarme toda la homilía como la había preparado. Al cabo que están cómodos, ¿no? Ya estoy empezando a ver que hasta algunos están empezando a tener frío, ya los veo así. No, ¿está bien? Está bien, muy bien. Ya está bajando la temperatura, ¿verdad? Es que pusimos, como se había calentado mucho, les dije, no hombre, prendan todo. Al cabo luego pagamos, ya nos preocuparemos cuando venga el recibo de luz. El sacerdote también es papá, es un padre, porque engendra a los hijos de Dios a través del bautismo. Y porque se porta también como un padre, a veces fuerte y a veces tierno, cariñoso, amoroso, a veces como amigo, pero a veces como la ley de la casa. Hay un texto que me gusta mucho de Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en donde San Pablo reclama este título para él. Él es un papá. Él es el padre de la comunidad. En el capítulo 2, en el verso 11, les dice: también saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con su hijo. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios
que los llama a tener parte en su propio reino y su gloria. Es un papá. Ustedes saben bien que me he portado como un padre. Y casi creo que con estas palabras, cuando me vaya de la comunidad, porque un día me voy a ir, no sé si para el cielo, ¿cómo no? Si no me muero, entonces ¿cuándo voy yo? No. Así que, pues espero que todos se mueran antes que yo. Así ya estaría seguro, no se me quedó nadie, no se me quedó nadie. Bueno, ahora sí, Señor, ya me puedo ir yo también. Pero como eso no lo decido yo, sino que por una parte lo decide el obispo y por otro lado lo decide Dios, pues entonces más vale que se pongan y se apliquen, ¿verdad? Pero me gustaría decir estas palabras al final de mi ministerio aquí en la parroquia. Hermanos, ustedes saben que me he portado con ustedes como un papá. Con algunos he sido duro y con otros he sido bonachón, querendón, sobre todo ahora que se va uno acercando a los 60, ¿no? Como que empieza uno a oler abuelo, ¿no? Y los abuelos son buena onda. El papá siempre es... Pero ahora como que de repente ya digo, no, pues si ya estoy más para abuelear que para ser papá. Y entonces como que empieza más el apapacho y les decía, pues nunca había estado tanto tiempo en una comunidad. El ver crecer a los chavos, ¿verdad? Veo ahorita a los chicos que me encontré, algunos de ellos, pues tenían 10 años cuando yo llegué. A Laurita y otros, ¿verdad? Que eran los acólitos de aquel tiempo. Eran unos niños, unas criaturas, y ahora que los veamos ya noviando y en las carreras y todo. Y que uno va teniendo esa experiencia de ver crecer al hijo y de ver cómo se va formando y de que su vida va caminando verdaderamente en los caminos del Señor, a mí me llena de gozo. Y tengo la experiencia de la paternidad. Y ni qué decirlo de tantos hermanitos que he bautizado. Que ahora, pues, imagínense, voy a cumplir 19 años. A los primeros que bauticé, pues ya están en las facultades. De repente me encuentro gente que me dice, usted bautizó a mi hijo, mire, se lo voy a presentar, y me presenta un pelado bigotón. Digo, caramba, ¿y yo te bauticé, criatura? Pero en ese tiempo no tenías bigote. Por eso no me acuerdo de ti. Y ve uno y siente uno el ser papá, ver a los hijos crecer, desarrollarse, algunos con más problemas, algunos hermanos que han ido caminando conmigo, los he visto en problemarse en su vida, como ve un papá en problemarse a los hijos, y a veces lo único que me queda pues es orar por ellos. Tengo una ahijada de bautizo, mi primera ahijada de bautizo cuando yo no sabía ni de qué era esto. Me invitó también un amigo de la infancia, oye, pues ¿no quieres ser mi compadre? No el padrino de su hija, ¿no? Para que me bautices a mi hija, ¿verdad? Su primera hija. Y pues uno, claro, pues, buena onda, ¿no? Los compadres. No sabía ni cuál era mi compromiso. Y ahora pues ya consciente de mi compromiso con mis ahijados, de saber que dependen también de mí. Pero pues cuando lo veía, cuando tuve trato con ella, pues no. Y bueno, pues no ha llevado una vida completamente como al menos a mí me gustaría o como Dios quisiera que la llevara. Y es una de mis preocupaciones en mi oración, pedir por esta ahijada. Como quizás alguno de ustedes tendrá alguno de los hijos que pues no ha jalado muy bien, ha tirado un poquito pa'l monte, ¿verdad? Como decimos. Y se llena uno de consternación y de preocupación y quisiera que de alguna forma regresara al redil. Y bueno, pues a veces el único recurso que nos queda es orar. Orar por él. Como Pablo oraba por sus comunidades, pidiendo que pudieran vivir esta verdad, esta maravilla de la vida cristiana. También el sacerdote es papá. Y aquí es bien padre cuando una comunidad nos permite ser papá. Hace unos años, quien fuera mi maestro, gran amigo, un gran erudito, allá en Italia,
Él es muy estudioso y le gusta mucho estar en la Biblia y bueno, todo este tema. Y pues tiene un carácter así medio hosco, ¿verdad? Un poquillo. Pero tiene un corazón del tamaño del cielo, don Luciano. Él fue uno de mis grandes apoyos y un baluarte en mi tesis doctoral y en mis viajes, y yo de veras quiero muchísimo a este hombre, este sacerdote. Hace unos años perdió a pues quien le hacía de mamá en su comunidad, una señora. Allá a los sacerdotes no los cambian como aquí. Él ahorita tiene 23 años o 24 años ya en su comunidad. Y esta señora, desde que él llegó, porque su familia vive en otra parte, lo atendió, le daba de comer, lo servía, le ayudaba en la iglesia, etcétera, ¿no? Todos los días iba a comer a su casa y a cenar en la noche. Y bueno, pues mucho mayor que él, murió Ana. Ana murió. Sus papás, su mamá, que todavía vivía, había muerto un par de años antes en otra parte. Y de repente muere Ana. Y los problemas propios del sacerdocio, envidias y otra serie de cosas, a él lo metieron en una terrible depresión, pero terrible. Se enfermó gravemente y tuvo que estar pues así a media agua en su parroquia, y después lo mandaron a descansar 2 o 3 meses. Me tocó ir a visitarlo en aquel tiempo, fui a Roma en aquel tiempo y siempre me quedo en su parroquia. Cuando hablé con él un mes antes, estaba en su parroquia y me dijo: no voy a estar, me están mandando de descanso, un mes voy a estar en un campamento. Y fui a visitarlo al campamento, y ya estaba muy bien. Y cuando regresé del campamento de visitarlo, pues me había encargado que celebrara ese domingo sus misas. Así que con gusto celebré las misas de su parroquia. Y le decía a su comunidad: hermanos, ¿cuántas veces te has enterado de si don Luciano come o no come? ¿Cuántas veces le has ido a sobar la pelona para que te diga: ya quítate de aquí? ¿No? ¿Cuántas veces te has acercado a mostrarle tu amor? Él estaba enfermo de amor. Necesitaba también, no solamente a la buena de Ana, que le servía y le ayudaba, necesitaba también a su comunidad. ¿Cuándo te has preocupado de invitarlo a cenar a tu casa? ¿Cuándo has visto por él? Como un hijo ve por su padre. Ustedes lo tienen aquí 25 años, gracias a él todos han recibido gracias, Eucaristía, confesiones, ha bautizado a sus hijos, muchos de ustedes pues él los ha bautizado. ¿Y dónde estaban cuando él se enfermó? Cuando él necesitaba a alguien que lo ayudara y lo apoyara. Somos también papás, a veces no parecemos, ¿verdad? Porque andamos de un lado para otro y parecemos pastores, a veces parecemos pues muchas cosas, pero como que de repente decimos: no, pues casi como que papá no, ¿verdad? También el sacerdote es padre. Jesús, cuando se despide en la última cena, les dice, lo acabamos de escuchar hoy: hijitos, hijitos míos. Jesús veía a sus discípulos como hijos y los discípulos lo veían a él como un padre, ¿verdad? Como un padre. Y finalmente termino con la última de las notas características de un sacerdote. El sacerdote es también un hermano. Es alguien que va compartiendo la vida, la santidad, los esfuerzos, las debilidades junto con ustedes. San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7, nos dice cómo en su carne estaba clavado un aguijón. Alguna debilidad por ahí tendría y luchaba y batallaba con ella. Muchos sacerdotes batallan con algunas cosas o batallamos. Cada uno tiene pues la pata de palo, esa área difícil, esa área que no le es fácil controlar. Ahí necesitamos ayuda y comprensión. Como con el hermano. Pues bueno, tengo un hermano drogadicto.
¿Qué necesito hacer? ¿Agarrarlo a patadas? Pues no. Necesita amor, necesita comprensión, necesita ayuda, necesita aliento, necesita tratamiento. ¿Qué voy a hacer yo por mi hermano que está pasando por una situación difícil? Voy a ayudarlo. Vamos en el camino, decía San Agustín. Decía, para ustedes soy el pastor, pero con ustedes soy un hermano más, un cristiano más que va buscando la santidad. Hermanos, también voy buscando la santidad con ustedes. A veces pensamos que el sacerdote ya es santo. Hay gente que me pregunta, ¿y usted se confiesa, padre? Más de lo que te imaginas. Les he dicho que se confiesen cada ¿cuánto? Cada 3 meses, ¿verdad? 3 o 4 meses si no hay pecado grave. El sacerdote debe confesarse cada mes, porque es consciente de su debilidad, porque sabe del don y del misterio que está encerrado en su corazón. Y como dice San Pablo, sabe que es como una vasija de barro que lleva dentro un gran tesoro. Y entonces hay que estarla purificando continuamente. El sacerdote también es un ser pecador como ustedes. A veces no se ve, gracias a Dios, como muchos de nuestros pecados. ¿Quién los conoce? Pues Dios y el sacerdote. Pero los tenemos todos, unos más graves, otros menos graves. Decía el padre Juanjo una frase, y con esta quisiera cerrar este momento de reflexión con ustedes. Decía el padre Juan José Hinojosa cuando era el director espiritual del teologado, decía, hay sacerdotes santos y sacerdotes débiles. No hay malos sacerdotes. Hay sacerdotes que los vemos por todas partes, ¿no? Santos, entregados, trabajadores, pastores, maestros, verdaderamente víctimas de oblación, hermanos que van compartiendo la vida, que uno dice, híjole, qué bárbaro, muchos de esos. Pero hay otros débiles. Hay otros que no tuvieron la educación, el ánimo, el consejo, no sabemos. Y entonces han sido sacerdotes débiles. Yo quisiera invitarlos, mis hermanos, como lo hice al inicio de nuestra celebración, para que pidamos por los sacerdotes. Por los santos, para que lleguen a ser verdaderamente ejemplo, pastores, maestros, para que lleguen a ser verdaderamente pilares y columnas de nuestra iglesia. Pero también que pidan por nosotros los débiles, por aquellos que tenemos tantas fallas, por aquellos que quisiéramos ser mejores, pero que nos encontramos con la restricción de carácter, de enseñanza, de educación y de otras tantas cosas. Pidamos por ambos, que el santo sea más santo y que el débil pueda salir de su debilidad y alcanzar junto con todos nosotros la patria celestial. Dios nos regaló los sacerdotes, hermanos. Me lo regaló a mí, primero para darme el bautismo y hacerme cristiano. Después, otro sacerdote me hizo testigo cuando me confirmó. Otro más me entregó a Jesús con su cuerpo y con su sangre para que pudiera caminar en esta vida. Finalmente, otro más, un obispo, impuso sus manos sobre mí y me compartió la carga y el ministerio. Y yo le agradezco a Dios por todos estos santos sacerdotes que han hecho de mí lo que hoy soy y que han preparado para mí un camino hacia el cielo. Ojalá que tengamos siempre en gran estima y en gran valor a estos hermanos, a los que nosotros llamamos sacerdotes, que son el pan partido para que el pueblo crezca y alcance un día la vida eterna. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas
que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.